Bienvenido a Mundo CRP-TV. Hoy con un tema interesantísimo. Ya saben, pueden seguirnos a través de nuestras redes y conquistar el mundo de la familia. Hoy tenemos a un ser muy especial. Ella se llama Evelyn Torres, conocida por todo el mundo como Pepín. Hoy hablaremos con ella de juegos de crianza. ¿Quién es Pepín? Es licenciada en educación, especialista en lenguaje corporal, psicomotricidad, educación en edad temprana. Durante el periodo desde 1996 hasta el 2017 trabajó como profesora titular de la Universidad Metropolitana, aquí en Caracas, Venezuela. Profesora elaboradora y colaboradora del Instituto Internacional de Estudios Superiores Ávila. En este momento está trabajando con ellos, colaborando lo que es la parte de psicomotricidad, el cuerpo y toda esa vida que tiene el coaching y todo lo que se trabaja en ese instituto. También es creadora del proyecto El Rincón del Bebé, donado al Banco del Libro, el Banco del Libro aquí en Venezuela. Autora de 2 libros infantiles y varios libros relacionados con la educación en la primera infancia. Defensora de la infancia como espacio de trascendencia de la vida humana, del niño a ser niño. Ella está aquí con nosotros para hablarnos de cosas que nosotros creemos que son cotidianas, que la hacemos y no vemos cuál es la trascendencia. Una de las trascendencias es que jugar con nuestros niños integra a la familia y hace que este programa tenga mucho sentido. Un programa que habla de la familia, que es el amor en acción. Hola Pepín, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bueno, feliz de estar aquí y de ser la primera. Todo en familia. Sí, señor. Bueno, cuéntame cuáles son los juegos que tú recomendarías a toda la familia para que hiciera con sus niños. Bueno, hay muchos juegos que yo llamo juegos para andar en casa, que tienen que ver con los juegos de crianza, pero dependiendo de la edad, cuando están pequeñitos, cuando acaban de nacer, están los llamados juegos de soporte, los juegos de piel a piel. Estos juegos parten de la tradición oral. Okay. Y, o sea, responden se sustentan en diferentes patrones narrativos. En los juegos de soportes, al inicio, están los augurios, los arrullos. Por ejemplo, un augurio, eh, malembe, 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 malá. Ay, San Juan Bautista de la Caridad, cuídame a este niño de toda maldad, por ejemplo. Pero eso me suena a tradición, eso me suena a casa, tradición. eso me suena a mi mamá. Claro, es que eso es casa, porque lo maravilloso de la tradición oral es que va integrando diferentes generaciones, porque eso es un bien cultural, que va pasando de una generación a otra. O sea que tengo el niño pequeño en casa y tengo al abuelo y me integra esos 2 roles. Claro. O la señora que lo cuida y le trae esa canción a su casa, porque muchos de esos tienen que ver con nuestras nanas, con eso que yo llamo aliados de crianza. Claro, estos aliados de crianza siempre están, pero también es algo que nos reconocemos en ellos, porque cuando nosotros cantamos un arrullo para que el bebé se duerma, bien sea lo puede cantar la mamá, lo puede cantar el abuelo, lo puede cantar la nana, eh, el hermanito. Entonces hay algo que empieza a identificarnos como familia. Ok. Que yo creo que es el amor. El amor. El amor hacia el otro, claro. Al otro que viene. Además, ¿qué es la historia? Hay una historia de una cultura africana que dicen que le cantan una canción a cada niño que se enteran que va a llegar. Y con esta canción, cuando él está perdido, cuando está haciendo cosas, entre comillas, indebidas, ellos le cantan la canción. No le recriminan ni lo juzgan, sino le cantan la canción porque sencillamente dicen en esa cultura que es que está perdido, que ha perdido su sinfonía, su canción. El equilibrio que le empieza a dar como el alma. Yo creo que los patrones narrativos de la tradición oral están en todas las culturas y eso es lo bello, por algo está, porque la civilización empieza desde ahí y es lo que empieza a integrar, a hacernos comunidad, a crear comunión, a través de qué? De crearnos un bienestar entre todos. ¿Y qué otros juegos podemos usar además del oral? O sea, este es el que hablamos inicialmente porque es el que cantamos. De hecho, las mamás todas tenemos la tendencia a movernos. Claro, claro, la tradición oral, o sea, con un niño pequeño, por lo general uno verbaliza.
Entonces, por ejemplo, cuando tú le cantas las nanas, eso tiene como un sentido de que el niño empiece a sentir que es recibido en el mundo. Pero, por ejemplo, como a partir de los 8 meses, empiezan los juegos de aparecer y desaparecer. ¿Y qué pasa allí? Por ejemplo, en los juegos aparecer y desaparecer son extremadamente importantes, porque a través de esos juegos aprendemos la noción de esperanza, es decir, a esperar con confianza. Wow. Y es importantísimo, claro, porque eso hace ese asentamiento inicial de creer en el mundo. Y de creer que siempre hay alguien que te quiere, o sea, creer en la familia, porque en este juego se basa, porque el niño se somete a una angustia, entre comillas, mientras que la mamá le dice, ay, ¿quién está ahí? ¿Quién será? Entonces cuando quitas el pañal o la tela, dice, ay, es mi bebé. Pero él confía de que cuando quite la tela, ese adulto significativo está ahí. Wow. Ese familiar, esa persona que lo ama. Wow. Bueno, muy interesante todo esto porque nos habla de cómo nosotros, esos juegos tradicionales, todos nos escondemos a un niñito. ¿Quién no ha agarrado una chaqueta, cualquier cosa, una sábana y le ha hecho un niñito, mira, y el niñito se muere de la risa? Esa risa lo que está diciendo es que estoy a gusto. Claro, o sea, y empieza a crearse como una especie de complicidad. También con estos juegos nosotros ayudamos a los niños a vencer ciertos miedos que aparecen en la edad. O sea, Freud nos hablaban de estos miedos. En el primero que te comenté, bueno, está el miedo a la caída o el miedo a la fragmentación. En este segundo está el miedo al abandono, de que la manada, la familia me abandone. Hay un tercer juego que se llaman los juegos persecutorios, que ¿cómo te das cuenta de que ¡pac! Eso entró en el niño? O sea, ese miedo empieza a aparecer como un proceso natural, porque somos cachorros mamíferos, porque él empieza a buscar que tú lo persigas. Wow, es eso que no le dice que te escondes y te vas por allá y te metes por aquí, te escondes detrás de una columna y le aparece, y los niños, algunos empiezan a reírse, otros con algo de nerviosismo. Sí. Porque en esos juegos de persecutorio, si viviéramos en el mundo natural, el ser humano estaría saliendo de la cueva solito. Ajá. Y tiene que estar pendiente porque si no el depredador se lo come. Claro. Entonces, ante cualquier ruido sale corriendo. Eso es lo que hace es conectarnos con lo que somos realmente, que somos mamíferos. Venimos del reino animal. Exacto. Y somos mamíferos, y el mamífero se esconde porque sabe. No estamos en la cúspide de la pirámide, a nivel de los depredadores. Claro. Entonces, él se esconde del depredador. Entonces, culturalmente, porque los seres humanos somos seres culturales, vamos creando maneras para ir manejando de la forma más positiva la situación. Okay. Entonces se crean los cuentos o los juegos, por ejemplo, de el lobo, juguemos en el bosque mientras que el lobo está, por ejemplo. O que tú persigues al bebé y le dices, ay, me lo voy a comer, y cuando lo agarras, le dices, me lo voy a comer con salsa de tomate. Entonces tú eres la cueva, el refugio, y a la vez eres el depredador. Pero eso lo ayuda a ellos a elaborar esos miedos arcaicos. Bueno, me encanta todo ese tema, pero vamos a seguir más adelante. Los invitamos a que sigan con nosotros y en este rico saber de juegos de crianza con Evelyn Torres. Bienvenidos nuevamente a Mundo CRP-TV y seguimos en este tema tan interesante, juegos de crianza, con nuestra especialista Evelyn Torres. Y seguimos hablando, Pepín. Claro, es un tema maravilloso. Disculpa que te interrumpa, pero quiero decirles algo. A ella, todo el mundo en este mundo infantil la conoce como Pepín. Y bueno, la confianza me da llamarla así. ¿Verdad claro. que sí? Además, ese nombre me lo puso mi hermana mayor. Todo quedó entre familias. Sí. Ajá. Cuéntame, que seguimos hablando. Hablamos del juego oral. La parte oral, la parte de desaparecer y aparecer, y la parte persecutoria. Y los juegos así. Y los juegos persecutorios. Cuéntame cómo eso, cada uno de ellos, vamos a profundizar. ¿Qué importancia tiene que yo haga juegos orales con mi hijo? Bueno,
Fíjate, estos juegos en particular son importantes en la infancia porque te sirven como referentes para vencer, como hablamos, venimos hablando de estos miedos arcaicos, y te van dando una noción de refugio. Okay. Hay algo que sucede en la infancia que es importante, que es la formación de esa seguridad interna, que a mí me encanta llamarla como la llamaba Gastón Bachelard, que es uno de mis filósofos, poetas preferidos, que él decía que era construir la casa interna. Wow, la casa primordial. A donde siempre me voy. Claro, porque en todas las edades. En todas las edades. En cualquier momento tú puedes ir a tu casa primordial. Porque la familia es precisamente esa casa. Okay. La familia es el refugio donde yo siempre puedo acudir, donde yo siempre puedo ir. Y esa casa interna es como la familia adentro. Ok, o sea, es esa estructura que se genera dentro de ti donde siempre vas a sentirte seguro. Por eso estos juegos orales o esas canciones que tenemos desde chiquitos, que nos cantan las abuelas, las nanas, nos dan a nosotros ese movimiento, ese balance que no le damos importancia, pero la naturaleza es tan sabia que nos hace mecernos con ellos y hacer canciones. Por ejemplo, nosotros en Venezuela tenemos algo maravilloso, que es la armonía o la música de nuestro himno nacional es perfecta. Es como si es una nana. Es una nana. Sí, tiene la estructura de una nana. Si todos estos juegos nos van acercando, van preparando al niño a abordar el mundo externo. Okay. Pero para abordar el mundo externo tenemos que fortalecer el mundo interno. Y el niño lo va fortaleciendo desde esa experiencia amorosa. Okay. Y luego que tenemos las nanas, entonces viene, ¿cuál es el otro juego que entonces empezamos a incorporar? Que es el desaparecer y aparecer. Los juegos de aparecer y desaparecer. ¿Qué pasa allí? Bueno, en estos juegos, como te decía antes, en este juego tú empiezas a tener la noción de la esperanza. Porque a esta edad el niño reconoce quién es su manada y quién no lo es. Ajá. Él tiene noción de quién es su familia. Okay. Y cuando viene un extraño, él primero mira a la familia. Si la familia tiene un tono que él le dice que está angustiado, él tiene la sensación de peligro. Si la familia está calmada, dice, bueno, esto no es un depredador. Y con este puedo jugar. Entonces, sí quiero, ¿no? Sí, claro, porque el tono es realmente, el lenguaje corporal es que le va a decir al niño, ¿es peligroso o no lo es? Ok. ¿Ves? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta también para respetar la manera como yo me acerco al niño. Okay. O sea que es muy importante que nosotros como familia, como adultos, cuidemos a ese niño lo que le decimos, que creemos que solo con palabras, pero nada más con un gesto o con una actitud o con una presencia o como nosotros como trabajamos en CRP, es con esa vibración, con esa energía, con esa emocionalidad con la que nosotros nos trabajamos. Claro, tú lo puedes acercar a esas dos sensaciones primarias que tenemos a los seres humanos, que son, puedo confiar, estoy en agrado, puedo confiar, estoy en desagrado, no puedo confiar. Algo me dice que no puedo confiar, que estoy en peligro, o estoy, digamos, en seguro o estoy en peligro. Okay. Entonces, el tono emocional, que lo llamamos así en psicomotricidad, con el que tú te acercas al niño es muy importante. Que hay gente que llega, y lo agarra, el niñito, dice, bueno, ¿y este quién es? O lo quiere cargar de una y que no, o sea, hay que tener siempre presente que el niño es un ser humano, es un sujeto con derecho. Que siente además y que se emociona y que tiene derecho a decir esto no me gusta y esto sí. Claro. Y estos juegos de persecución, hay varios, por ejemplo, en estos juegos de persecución, donde la traducción oral es tan rica, donde, por ejemplo, los juegos del aire tienen que ver con los juegos persecutorios. Imagínate, claro. Nos perseguimos y eso tiene que ver, o sea, y eso, ¿qué ser humano no ha jugado el aire? ¿Ves? Okay. Y todo eso tiene que ver con enfrentar ese miedo profundo a lo desconocido. Okay. Aquello que yo no sé qué puede aparecer. O sea, el miedo al depredador comienza en esta edad, pero nos acompaña toda la vida. Sí. Depende cómo lo trabajas a esta edad, lo manejarás y lo podrás elaborar de adulto. Claro. Si te sientes perseguido, si te sientes que alguien amenazado, la parte de competencia también,
si sientes que te atrapan en algo. De hecho, empiezas a hacer estrategias. Claro. Porque yo digo que en los juegos de infancia uno se convierte en el gerente que va a ser de futuro. Claro, porque lo bueno de estas experiencias es que te crean referencias. Hay otros juegos que a mí me gustan. Ajá. Estos juegos, digamos, estos juegos de crianza están más cercanos al psicoanálisis. Okay. ¿Ve? Y lo estructuró, digamos, a nivel conceptual, un señor que se llama Daniel Kahneman, que es argentino. Uh-huh. Yo creé humildemente otros que se llaman los juegos de retozo, que son más pedagógicos, o sea, los juegos de patuque, que ha sido lo más famoso que yo he escrito en mi vida. Y los juegos rítmicos. Okay. ¿Ves? Explícame el primero que hablaste, los juegos de retozo, que me pareció divertidísimo. De hecho, todo el que me sigue, todo el que ve en mis redes, conoce que hay una palabra que yo uso muchísimo, que es diviértete en todo lo que hagas. Y es una palabra hermosísima porque es una palabra que tiene que ver con darle la vuelta a aquello que puede parecer, no triste solamente, sino que te puede gustar o no, pero darle la vuelta de una manera refrescante hacia divertirte. Y que eso es el principio para aprender. O sea, por ejemplo, en los juegos de retozo nos ejercitamos, en este caso con los niños, por ejemplo, para aceptar al otro con una energía un poco más fuerte. Son estos juegos que uno le dice, ay, no es un botoncito, es una nariz, ay, que me lo como, ay, me lo comí, y uno se come la barriguita, ¿no? Y cuando el bebé te da la barriguita es porque confía en ti, porque él como cachorro mamífero sabe que el depredador empieza por ahí, si lo va a agredir. Lo más primario, más básico. Además es más débil. Pero entonces con todos estos juegos, él va como entendiendo las diferentes energías, diferentes a las de mamá. Bueno, me encanta y vamos a dejarlo allí para seguir hablando de juegos de crianza, el retozo, la diversión, el encuentro y el patuque. No se pierdan en nuestro próximo set, o lo que vamos a hablar, o en la próxima entrevista que vamos a tener con Evelyn, vamos a seguir con ella, hablar del patuque. Es divertidísimo para niños y adultos. Bueno, y aquí estamos nuevamente hablando de juegos de crianza por Mundo CRP TV. ¿Qué les parece si seguimos con nuestra invitada y estas cosas maravillosas? Hablamos ya de juegos orales, juegos persecutorios, de aparecer y desaparecer. Dejamos el juego de retozo allí en retozo tranquilo, se podrá decir. Allí lo dejamos un ratico para volverlo a encontrar ahora. ¿Verdad, Pepín? Claro, los juegos de retozo, tú ves que todos los niñitos retozan, todos los cachorros mamíferos retozan. Ajá. Tú vas a un colegio y ves que un niñito se cae arriba del otro, todo eso tiene que ver con estos juegos de retozo. Es que nos prepara también para la acción de estar con otros también. Claro, ese acto de correr, porque le decimos a los niñitos, quédate quieto, muchacho, ¿cómo se va a quedar quieto si él dentro de él tiene la carrera, el buscar el mundo, el sentir la brisa? Claro, él es movimiento. Los recreos son lo máximo para eso. Los niños son movimiento. Los niños necesitan moverse, sentir la vida, y eso es una preparación también para trabajar los conflictos. Y es una manera armónica, por decirlo así, para prepararnos y solucionar problemas. ¿Ves? Porque fíjate que ellos juegan, pero no se hacen daño. Y los juegos son a veces bruscos, ¿no? Y pueden, es como aprender a regular. Eso tiene que ver después con el lenguaje. Sintonizarme. Sí. Sintonizarme con el mundo desde el juego y desde la atención al otro, ¿sí? Claro, por eso lo acompañamos con la palabra, porque es como ir del cuerpo a la palabra. El cuerpo reconoce a la palabra y la palabra reconoce al cuerpo. Wow. Y todo eso tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, con la palabra amorosa y el trato amable. Que eso me encanta, de toda la vida siempre he escuchado decirte eso y me parece maravilloso, porque si nosotros criamos con amor y amabilidad, vamos a crear ciudadanos amables y amorosos, sea cual sea la circunstancia que vivan. Bueno, nosotros hablamos del juego de retozo, pero quedamos con 2 juegos más, pero hay uno que a mí me fascina, que es escrito por ti,
y creado y diseñado por ti, que es el juego El Patuque. El patuque, que es una palabra muy nuestra, Muy venezolana. muy venezolana, ¿no? Porque para nosotros patuque es muchas cosas. Entonces, precisamente como un niño pequeño tiene un patuque dentro, ¿no? Él está aprendiendo a organizar todas las emociones, las sensaciones corporales. Okay. También él necesita colocar eso afuera y lo coloca haciendo patuque. Ok. Por ejemplo, cuando come, él hace patuque de manera natural. Sí. Lo que nosotros hacemos es organizarlo pedagógicamente. O sea que los papás deberían dejar de estar angustiados, claro, porque él lo sientas en la mesa y él riega la sopa y haga el reguero. Eso va a favor de su crecimiento claro, personal. eso es parte de, entonces, bueno, le doy la comida aquí, pero él tiene que hacer un patuque. Okay. Él empieza a mezclar, y esto que él mezcla, okay, esa materia que él mezcla es el mismo. Okay. El mismo que se está, digamos, está poniendo afuera y tras, esto lo va a ayudar a ordenarse internamente. Imagínate. Por eso el patuque se va organizando. Okay. Y después llegamos a la cocinita, y entonces sí, que tiene ya más un orden. Más primero va esto, después va esto, después. Pero el patuque es muy profundo porque trabaja todos los sentidos. Trabaja también la relación mano-boca. Okay. O sea, muy importante. Porque él empieza a ir de la mano a la boca. Y él al principio va a manejar los niveles de exploración y los niveles de angustia desde la boca, pero luego va a ir a la mano. Okay. Y esa transición hay que hacerla. Y tú veas en mamá que le dice, no te metas mano, no te metas esto en la boca. Ay, no, nosotros aquí queremos recomendarle a todas nuestras mamás que por favor observen a sus niños antes de corregir cualquier conducta. Antes de corregir cualquier cosa. De manera inadecuada, porque sí, no digo que se va a meter algo sucio, pero el niño necesita chupar, necesita morder, porque si no va a aparecer el mordisco. Si muerde a los otros. Porque claro, si él no logra satisfacer esa necesidad, okay, entonces voy a morder. Eso es una de las causas de uno de los mordiscos, que sería otro tema que podríamos hablar más adelante. Seguramente. Y entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo puedo hacer yo un patuque? Si yo soy una mamá, estoy sola en mi casa con mi niño y quiero hoy hacer patuque. Por ejemplo, le hacemos en la casa, podemos hacer un patuque antes de bañarlo. Okay. Entonces tú le pones, yo siempre tengo un plástico, que puede ser un plástico de esos de tintorería, y tú le pones, o sea, dependiendo de la edad, okay, si le pones pues, gelatina y es más pequeño, él va a chapotear, también va a extender. Y esos juegos también tienen que ver cómo yo estoy saliendo de mí hacia afuera. Y más adelante, con esa misma materia, de afuera hacia adentro. Okay. Empiezo a recoger. Primero voy a expandir y después voy a recoger. Luego le vamos a empezar a dar otro tipo de materiales, o sea, por ejemplo, la papita sancochada, un pedazo de pan duro con leche, y él va creando diferentes pastas, por decirlo así. Okay. Y va manejando. Hay todo un trabajo, digamos, a nivel psicomotriz, con la mano, pero digamos que hay una parte psicológica que yo quisiera rescatar, que es esa posibilidad de poderte entender a partir de la acción que tú vas desarrollando. Ok. Que te entender como papá, me diría. O sea, no, entender es, o sea, el niño, el ser humano, necesita crear referencias, porque la psique no está en el aire, sino que se va, digamos, construyendo a partir de referentes orgánicos, a referentes de acción. Ok, entiendo perfectamente. Entonces, nosotros necesitamos todos mantener esos referentes. Mientras más amables y amorosos sean, el adulto va a ser una persona más saludable, se podría decir. Y menos angustiada, porque por eso hablamos de bienestar. Claro. Porque entonces podemos vivir el proceso y podemos ir construyendo en el proceso, de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a lo que mi naturaleza me demanda. Qué maravilla. Fíjate que yo tuve la oportunidad de hacer contigo, cuando hicimos el diplomado en edad temprana, lo hicimos mi esposo y yo, y hicimos el patuque, y me descubrí en algo. Él se llenó de cuanta cosa encontramos, parecía un niño gigante, que me sorprendió muchísimo, pero él se echó todo lo que había. Como los niñitos. Como un niñito. Pero yo no. Van a ir hacia allá, pero hacia yo adentro. No. Yo agarré y hacía así, la mano, el dedo, y él me decía, pero váyate, llénate. Y yo, no, hoy es que me da grima. No está mal una cosa a la otra, pero me descubrí en que soy más escrupulosa. Claro. Y hay niñitos que tú les tienes que dar un objeto mediador.
y le das un palito y le empieza a mover las Un cosas. objeto mediador. ¿Ves? Entonces, ese objeto mediador él lo ayuda a ir explorando. ¿Ves? Porque los niños empiezan así, pero después van llegando y se empiezan a traer todo aquello al cuerpo, a su propia experiencia. Pero eso es parte de... O sea que sirve para los niños y el adulto también. Nos divertimos muchísimo, claro, ¿sabes? Claro. Pero quería ver esta diferencia, porque hay niñitos, también hacemos las actividades en los colegios, y hay niñitos que... Bueno, pero hay niños que todo el tiempo los papás le dicen, no te ensucies. Y es importante que el niño se ensucie, que el niño juegue, que el niño viva la naturaleza, o sea, porque él tiene que aprender, o sea, a disfrutar todas las diferentes texturas, olores que le ofrece el mundo. Porque eso también tiene que ver más adelante con la sexualidad, que también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Imagínate, todo lo que tiene que ver. Entonces, ¿qué le decimos a esa mamá? Bueno, agarras un plástico, agarras una gelatina. O puede ser una gelatina, o puede ser diferentes purés, y le permites explorar. ¿Por qué se explora un alimento? Porque él se lo va a llevar a la boca. Claro. Entonces, vamos a seguir trabajando la exploración de la boca a la mano. Ok, bueno, perfecto. Me encanta ese concepto y les dejo a ustedes esos tips y esa espinita allí para seguir averiguando qué es el patuque y nos sigamos divirtiendo con esto de criar a los nuevos ciudadanos, pero que recuerden, hoy son niños. Un placer. Hola, y aquí estamos nuevamente hablando de juegos de crianza y bueno, divirtiéndonos con este patuque, lograr, esconderme, aparecer, todo el retozo que es criar a un niño, ese ciudadano de mañana, pero recordando que hoy es un niño y que más que nunca tiene que divertirse. Y aquí seguimos con nuestra invitada preciosa, Evelyn Torres, conocida para mí familiarmente como Pepín. Sigamos hablando de todos los juegos que puede haber, además de las diferentes edades. ¿Qué recomiendas tú para hacer con un niño, por ejemplo, cuando empieza a caminar? Bueno, cuando empiezan a caminar, que son tan bellos, se da es preciosa porque ellos son como perdieron ya el equilibrio, por decirlo así, el equilibrio que le daba el gateo cuando eran deambuladores. Ellos parecen unos borrachitos. Entonces ellos van caminando, tú no le puedes hablar cuando camine, porque cuando está caminando no se puede concentrar en oírte y a la vez caminar, entonces se agacha. Excelente tip, ya sabes, déjalo que camine, o le habla o camina. Si no, se va a sentar y va a ver. Pero hay juegos, por ejemplo, los juegos de vaciar y llenar son juegos muy importantes para esta edad. Okay. Entonces estos juegos los relaja. Y tú le das a un niñito una ponchera con un poquito de agua o con algo que él pueda vaciar y llenar, y él puede pasar ratos ahí, tranquilo, porque eso también tiene que ver con algo que le está sucediendo a él internamente. Como cuando él come, está lleno, ¿verdad? Se siente lleno, pero cuando hace pupú, se siente vacío. Esa sensación él la tiene que descubrir. Claro, y también esa sensación también tiene que ver con trabajar después las separaciones, el apego, todo eso. Wow. Y por eso lo relaja. Entonces es un juego que lo relaja mucho, aprender a vaciar y llenar. Es un juego que es propio de esa edad. Si estoy ya más grande, ya camino, ya... Cuando ya eres un caminante mayor, como llamamos nosotros a los niños de 2 años, él es un alpinista. Un alpinista. Y él se va a encaramar en todas partes. Puede pasar un día entero subiendo y bajando escaleras porque eso es un juego delicioso. Porque él está buscando, digamos, un yo que se reafirma. Y él yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer y yo me estoy dando a mí mismo un espacio de seguridad. Y los espacios de seguridad, contradictoriamente, están en las alturas. Claro. ¿Por qué? Porque si él se siente enfermo, si él algo se asusta, ¿qué haces tú? Él va hacia ti y tú lo cargas. Cuando lo consuela, cuando él está enfermo, está en las alturas. Entonces, esa sensación de seguridad en la altura, empieza a buscarla.
Ah, ok. Entonces se Fíjate, encarama por pues. todas partes. Ah, ok. Le encanta. Y no está mal que se encarame. ¿Ves? Claro, lo que Lo que tienes tienes que es resguardarlo, tú, resguardarlo sin generarle tus miedos. claro, y sin quitarle la experiencia, pues. Claro. Yo recuerdo que cuando mi pequeño hijo tenía 2 años, fuimos a un lugar en Mérida que se lanzaban por una tirolesa, 400 metros, y estaba a no sé cuántos metros de altura. Y yo lo dejé montar. Cuando el señor lo lanzó, bueno, mi esposo primero me dijo, si ellos tienen todos los aperos correctos para poder montar a un niño, no es que me le va a ajustar una tira amarrada, no. Cuando el señor sacó la caja, el casquito, todo, y lo monta con toda la seguridad y lo lanzó, yo empecé a llorar, pero no sabes. Claro. Y yo, hasta que él llegó. Lloraba simplemente porque tenía mucho miedo sobre eso, soy muy miedosa en las alturas. Pero Francisco es muy audaz. Pero mi hijo Francisco es muy audaz, entonces me acuerdo que hablé con mi mamá en ese momento y le digo, mamá, qué horrible, mira, pero Francisco se montó y me dijo, ¿cómo lo dejaste? Y la respuesta mía salió de esa mamá amorosa y le dije, porque eran mis miedos, no los de él. Claro. Y yo les digo a todas las mamás que a veces son nuestros miedos, que se los damos a los niñitos y él tiene que crear los suyos, igual que sus propias experiencias y saber resolver eso. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar ahí tenemos que trabajar, ¿no? Hay algo que yo siempre le enseño a las mamás, que es aprender a calmar. Ok. Entonces, acuérdense que siempre recuerden que la mano hacia abajo calma y la mano hacia arriba activa. Ok. Entonces, yo voy a consolar, yo me voy a calmar, voy a trabajarme aquí la mano hacia abajo. Okay. La voz melódica calma, la voz rítmica activa. Entonces, si yo, por eso las nanas, por eso cuando cuento un cuento para calmar, hablo melódicamente. Okay. Pero cuando voy a activar, hablo rítmicamente. Okay. Entonces, son como trucos que uno le da a las mamás para manejar situaciones. Bueno, yo quiero que en esa parte de crear familia y los juegos de crianza le demos esos trucos a la mamá. ¿Por qué? Porque eso nos hace más saludables. Ya los míos, ya ese que se lanzó por esa tirolesa, ahora se lanza por las montañas rusas solo. Sí. Ya tiene 12 para 13 es futbolista. Años. Y es futbolista y es atrevido. Y mi hija también, pero ella le tiene cierto respeto a algunas cosas. Yo le digo que ella es una valiente comedida o cuidadosa, porque decir es que es miedoso, claro, no, él le tiene sus precauciones, pues es una valiente precavida, que yo le digo. Además de excelente, todo eso contribuye a ir creando una experiencia porque su relación con la velocidad es otra, para ir construyendo los límites. Eso es importante, por ejemplo, cuando un niño usa lentes, cuando un niño tiene, cómo observar a un niño y su relación con el espacio. Claro, porque todo esto, digamos, va a tener que ver con el desarrollo de su personalidad. Y yo siempre creo que cuando uno está en ese proceso de crianza es como un encuentro, donde dos personas se van a conocer. Tú tienes que ir conociendo quién es tu hijo, cuáles son sus tendencias, qué cosas pueden ir apareciendo. Puedes crear como, bueno, él usa lentes y vas observándolo para ver, ¿ves? Para ir, digamos, acompañándolo también en sus procesos de explorar y descubrir quién es. Exacto. Hay que darle como ese chance, porque todos los niños no son iguales y él tiene el derecho a ir construyendo quién es. Okay. Tenemos la tendencia de que, por ejemplo, si a mí me gusta, qué sé yo, el béisbol, no, mi hijo va a jugar béisbol. Bueno, vamos a ver si a él le gusta el béisbol. Primero. Vamos a explorar. ¿Ves? Porque fíjate que Francisco empezó con el béisbol, pero lo de él no era el béisbol, no. Lo de él era el fútbol. ¿Ves? Primero fue el karate, las artes marciales, que le dio esa estructura, y ahora en la parte de fútbol, pero le dio ese acompañamiento. Nosotros como papá... Pero él lo seleccionó en un momento, porque yo recuerdo que cuando él comenzó en el karate y el profesor era como demasiado estricto para su edad de 3 años, él dijo, no, esto no es lo mío. Y nosotros como papá deseamos respetarlo, igual que Mari, que le encanta siempre las artes y el bailar y el danzar y el tomar fotos. Ella no está de repente en todas estas grabaciones de todo este programa amable, pero va a estar, porque ella esto le fascina. Claro, eso es, o sea, y eso es el descubrimiento. ¿Quién es mi hijo? Bueno, con este tema tan interesante de juegos de crianza, ¿quién es mi hijo? ¿Quién soy yo?
¿Por qué estamos en esta relación de conocernos? Seguimos para ustedes dando este mensaje de bienestar y hermosura, la familia, el amor en acción. Nos vemos en un ratico. Bienvenidos nuevamente en este espacio de familia, hablando de juegos de crianza, crear ese niño interno fortalecido, amoroso para toda la vida. Con nuestra invitada especial, Evelyn Torres, Pepín, y seguimos hablando, bueno, ahorita ya con nuestras conclusiones de todo lo que hemos venido diciendo. Una de las cosas que hemos venido hablando, los juegos orales de aparecer y desaparecer, retoso, los juegos de depredación, así como que yo lo agarro y me lo como, los retosos amables, el patuque, que eso lo podemos hacer, les recomiendo que lo hagamos. Pero también queremos hablar de cómo llega Evelyn Torres a toda esta magia de la crianza. Y también quiero comentarles algo importantísimo, nuestro lazo familiar, porque esta mujer hermosa es mi hermana. La del medio. La del medio. Yo soy la más chiquita, lo quiero aclarar. Pero ella es mi hermana y nuestra familia ha sido una de las cosas que tengo que reconocer como ser humano, es que hemos sido muy amorosos, muy respetuosos en algunos momentos, con ciertos momentos de aprendizaje, pero en general la familia en la que yo llegué, muy amorosa. Y entonces tenemos hijos, sobrinos, cosas en común y cuentos e historias, porque somos cuentacuentos como familia. ¿Verdad que sí? Fíjate que, bueno, nuestra familia se rige por un principio que siempre decía mi abuela Emira. Ella decía, los niños nacieron para ser felices y no hay otra explicación. Eso es para que no le dijera, mira, no estés consintiendo tanto a tus nietas. Sí, bueno, y por ejemplo nuestra mamá siempre nos decía, no es lo mismo consentir que malcriar. Tú puedes consentir, consiéntelo, abrázalo, bésalo. Recuerdo que siempre nos hacían esa pregunta, bueno, pero ustedes todavía se besan, se abrazan y se hacen cariño. Sí, ¿por qué no? Nos parecía extraño que no fuera así. Claro. ¿Cómo llegas tú allí? Fíjate, en nuestra familia hay como una tradición, de esa tradición oral, que por ejemplo, nuestro abuelo paterno, que nosotros le decíamos Papá Pío, él inventaba cuentos para sus nietos. Claro, siempre los nietos éramos los héroes y al final salíamos de todos los problemas, ¿no? Y eran como cuentos de suspenso. Cada uno de sus nietos era un personaje. Yo particularmente era la gata fogonera porque siempre estaba haciendo patuques por ahí o ensuciándome. Mi papá siguió la tradición. Nuestro papá, sí. Y él le escribió un cuento, creó un personaje para cada uno de sus nietos. Sí. Y bueno, en esta generación me tocó a mí. Sí, señor. Y entonces a cada una de mis sobrinas nietas, de la cantidad de nietos prestados que tengo, yo le escribo un cuento. De rima, porque eso es bien interesante. Ese cuento tiene una rima. Casi todos mis cuentos son en rima. Son en rima. Claro, lo escribo en rima primero porque es un lenguaje que se me hace fácil a mí. Okay. ¿No? Por un lado. Y por otro lado, porque bueno, la rima es muy importante y yo no puedo dejar de seguir siendo educadora, especialista en primera infancia. Y la rima es importante porque ayuda a ordenar el pensamiento. Porque no es un lenguaje fáctico, es un lenguaje ordenado. Que tiene un principio, un alcance, un final. Pero a mí me encanta la rima. Y me gusta jugar con eso. Pero tiene que ver con que mi abuela materna, nuestra abuela materna, la querida Guagua, le decíamos así, ella era coplera y de cualquier cosa te sacaba un verso. ¿Sí? Entonces, también una adivinanza picante. Ella era un personaje, pero fíjate, esto es algo que nos quedó, esa facilidad de crear versos. De escribir y contar cuentos e historias. ¿Cuántos cuentos o qué libros tienes? ¿A qué le podemos hacer referencia si alguien quiere saber de Pepín y leer? ¿Qué podemos encontrar por allí? Bueno, en los cuentos, tengo varios cuentos, digamos, tengo una recopilación de la tradición oral latinoamericana, muy venezolana, porque bueno, yo nací en este maravilloso país, y se llama Tinguilitón, Tinguilitón.
En este momento, bueno, lo puedes conseguir fuera, en Colombia y eso, ¿no? Porque la editorial, que era Ediciones B, ya no está aquí. Tengo este cuento que se llama La abuela de Sara, que está, digamos, un homenaje que yo le hago a mi hermana Marlene, ¿ves? Que es la abuela de Sara. Sara fue la primera nieta de mi hermana Marlene. Nuestra primera sobrina claro, nuestra nieta. primera sobrina nieta, y está escrito en verso. Y bueno, tuve la suerte que me lo publicaran. Pero cada una de las nietas, las sobrinas nietas, tiene un cuento. Francisco, ese cuento Tinguelitón, Tinguelitón, se lo dediqué a Francisco. Antes de eso tienes otro. Palabras que acunan, que es más para todas aquellas personas que les gusta la tradición oral, que quieren conocer un poco más sobre, digamos, profundizar un poco más sobre el tema. Ok. Y que trabaja desde la palabra amorosa y el trato amable. Y ese está dedicado. Y se llama Palabras que acunan y está dedicado a mi amada Marielita, que es mi hija. Mi nieta, mi sobrina consentida y amada. Que ella es un ser que acuna, de hecho. Ella fue me acompañó a contar cuentos, cuenta conmigo cuentos en las plazas de que tenía 4 años. Tenemos un video maravilloso de ella y Sachenka contando cuentos. Sí, como ella se oye su voz. Es interesante y recomendamos a los papás que graben a sus hijos, porque cambia todo, cambia su voz, cambia su expresión, y cuando ellos se escuchan nuevamente, y si yo hablaba así, Sí. y yo hacía eso, y es reencontrarse con ese ser que era. Es la recomendación que nosotros le podemos dar. Bueno, fíjate que este programa es muy divertido, y nosotros queremos hacerte una encuesta rápida. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuál es tu color favorito? Azul. ¿Qué comida te recuerda a tu infancia? La mermelada de guayaba que hacía mi guagua. ¿Qué olor te hace sonreír? La parchita, el olor de los niños cuando están chiquitos. ¿Qué música es tu favorita? Sí, me encanta oír. Sí. ¿Dónde te gustaría vivir? Me gusta vivir aquí en Caracas, pero yo creo que yo soy una persona muy cercana a vivir en la naturaleza. ¿A quién crees que te parece? Yo me parezco un poco a mi guagua. A nuestra abuela. A nuestra abuela, sí. Abuela materna. ¿Cuál es tu número favorito? Mi número favorito es el 17. ¿Por qué? Porque yo nací en 17. También importantísimo. Okay. ¿Cuál es tu superhéroe o heroína favorita? Mi superhéroe es mi esposito, que tenemos 45 años juntos, y él es mi superhéroe. Ay, qué bello. ¿Qué te gusta leer? Me gusta leer mucho, o sea, sobre, bueno, yo soy una gran lectora y tengo como varias cosas, pero a mí me encanta leer sobre ciencia. Por ejemplo, me gusta leer sobre la física y la matemática. Ajá, ok. Y bueno, y le consigo una cantidad de relaciones con la vida misma, ¿no? Qué bonito. Claro, siempre me gusta leer ficción, Okay. pero lo tengo como algo que me acompaña en lo cotidiano. Pero Okay. yo soy una investigadora. Perfecto. ¿Qué país o ciudad te gustaría conocer, que no hayas conocido ya? Ahorita quiero ir a Croacia. A Croacia. Perfecto. Playa, montaña o ciudad. Bueno, me ofrecen las dos cosas. Me ofrece la playa, pues yo soy muy de montaña, ¿no? Pero me encanta la playa también. Yo soy naturaleza. Ok. Bueno, te regalamos en este espacio bellísimo que amamos y que vamos a hacer para familia 30 segundos para que le digas a nuestra gente aquí, le digas a nuestros escuchas y a nuestros videntes, las personas que nos ven. Bueno, mira, como yo soy cuentacuentos, te voy a contar un cuento. Okay. Porque todos los papás, para criar a sus hijos, deben de tener una oreja verde. Pongan atención. Un día, en el expreso de Soria Monteverde, yo vi subir a un hombre con una oreja verde. Ya joven no era, sino maduro parecía, salvo la oreja que verde seguía. Me cambié de sitio para estar a su lado y ver el fenómeno bien mirado. Le dije, señor, ya usted tiene cierta edad, dígame, ¿esta oreja verde le es de alguna utilidad? Me contestó amablemente, yo ya soy persona vieja y de joven solo tengo esta oreja. Es una oreja de niño que me sirve para oír cosas que los adultos nunca se paran a sentir. Así me habló el señor de la oreja verde en el expreso de Soria Monteverde. Por eso hay que tener una oreja verde. Ya sabes.
tengan una oreja verde para que cuenten cuentos e historias a todos sus hijos. Nos despedimos en este gran programa de Juegos de Crianza en la Familia Amor en Acción. Soy Marbelín Torres y les mando a todos ustedes un gran abrazo y diviértanse.